¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este día, este periodismo de vida, hablando de un tema que a todos nos preocupa en este momento. Hablo de las finanzas personales, algo que para muchos carece de importancia porque piensan que la administración del dinero pues es solo para empresas, pero no para el hogar. Sin embargo, siempre estamos haciendo un ejercicio de administración. Cuando compramos algo para la casa, inmediatamente pensamos en el presupuesto, pues para la comida, para los servicios, para el mantenimiento, para las escuelas. Y bueno, son precisamente los que consideran esto quienes menos problemas económicos padecen a lo largo del año, pero más en los últimos meses, cuando menos dinero hay y salen más gastos. Para empezar, en diciembre, además de pagar lo mismo de cada mes, tenemos que cubrir el costo de la cena de Navidad, el incremento en el pago de luz, por el tema de la decoración, el arbolito, las series, y bueno, los regalos, las vacaciones, y ahí ya se te va la lana, ¿no? Ahí gastas un mundo. A diferencia, por ejemplo, de hace 10 años, las ventas prenavideñas empiezan desde octubre, y bueno, no pasa todavía el Día de Muertos, cuando ya están anunciadas las promociones, rebajas de fin de año, y además pues ya están los arbolitos y las esferas y uno ya monta la Navidad desde antes, ¿no? Como dicen. Ahora, la mejor manera de afrontar los intercambios, convivios, cenas, regalos, cumpleaños de esta época es anticiparse a lo largo de 11 meses anteriores y así de esta manera pues logras destinar un presupuesto para terminar el año sin dolores de cabeza. Podemos empezar con la ventaja que ahora tenemos porque te puedes adelantar con las ventas especiales, que son la mejor opción para comprar. Por ejemplo, el Buen Fin. Pues te adelantas en noviembre. Lo mismo con el tema del aguinaldo, para que mucha gente pueda con ese aguinaldo comprar en los comercios antes de que diciembre, acuérdense que tiene otra bronca. Suben los precios de todo. El año pasado, según el reporte Estadísticas a propósito del Buen Fin 2017, realizado por el INEGI, las estrategias de pago para los consumidores fueron los meses sin intereses, la bonificación en puntos, por ejemplo, millas o monedero electrónico y el famoso compre hoy y pague después, que siempre que oigo estas frases me acuerdo de ti, Emilio, de este viaje que pagó a meses sin intereses, acabó el viaje y mentaste madre porque tú seguías pagando porque algo que pagando, ya... que además ni siquiera lo disfruté como debería. Me ¿No? fue muy mal. Entonces... ¿Es cuando más te has endeudado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, de esa manera, porque yo trato de pues, llevar mis finanzas muy controladas. Limpias. Y ese día, pues sí, fue así de, vámonos de vacaciones. Total, ¿qué pasa? ¡Pum! Y además el viaje salió 3 veces, 4 veces más caro, obvio, por el asunto de que era fin de año. Y me lo pintaron así padrísimo, el paraíso. Entonces dije, bueno, pues vale la pena. Y tómala, me fue bastante mal porque llegó un huracán y fuiste, o sea... Fui a pasar el año nuevo 12 en una meses playa. sin intereses con huracán. Con huracán, no, 12 no, 24. 24. O sea, 24 meses. Carlos Armando se ríe. Lo que un coche. Sí, 24 meses sin intereses. Ahora, aguas con... por ejemplo, mucha gente recibe el aguinaldo y pues se lo peina luego, porque no es un dinero extra. O sea, no es un dinero que podemos gastarlo de inmediato o que debes de tener comprometido. Se trata de una oportunidad para hacerlo crecer, obtener más a raíz de que lo recibes, ¿no? La clave está en organizarnos y no hacer lo que hizo Emilio. Establecer un presupuesto para ahorrar y darnos pues ciertos lujos sin descuidar los otros gastos y las necesidades habituales. Ahora, hay algunos consejos para no terminar el año en números rojos. Por ejemplo, no malgastar el aguinaldo en compras y ofertas de productos, aunque parezcan una gran oportunidad, en realidad no las necesitas. Y en la mayoría de los casos, una compra puede resultar por una euforia del momento que tú sientes que aprovechaste en ese instante, pero pues nunca, la verdad es que no lo necesitas. ¿Para qué?
Ahora, un ejemplo de esto es la ropa, por ejemplo, ¿no? La ropa de temporada pasada que vuelven a exhibir en las tiendas con precios realmente bajos. Pues en estos casos lo primero que hay que analizar es si realmente vamos a usar esa ropa, porque obviamente el próximo año habrá otra moda completamente distinta y ahí vas a tener que volver a invertir. O porque pesas más, o porque bajaste de peso, o porque creciste, ya no te va a quedar esa ropa. Ahora, si eres fanático, por ejemplo, de la tecnología, aguas, lo que compres ahora, en un par de meses ya está superado por algo mejor, con mayor velocidad, con mayor capacidad de almacenamiento. Hay un nuevo procesador, mejor definición y pues ya te quedaste atrás. Algo así ocurrió con las pantallas de plasma, ¿se acuerdan? Que salieron a la venta, provocaron que las televisiones se convirtieran en un aparato obsoleto y con una limitada funcionalidad que incluso las dejó casi inservibles con la digitalización de la señal. Hoy en día, una pantalla de plasma significa un mayor consumo de energía, menor calidad de imagen, un gran peso en sus componentes, y esto frente a las pantallas ahora muy sacale punta de LED y las nuevas incluso que tienen tecnología 4K y QLED, que quién sabe cómo se pronuncia, pues esto es obsoleto. Entonces, por ejemplo, otro consejo para calcular los gastos. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, haz una lista con los gastos de primera necesidad y luego los gustos que te das por semana, quincena o mes. O los regalos. Si tú ves cuánto gastas en regalos al año, te asustas. Los que fuman, ¿cuánto gastan en cigarros? Fíjense, el dinero restante de esta lista que hagas es lo que podrás utilizar en los gastos imprevistos o para cumplir compromisos que se presenten por la Navidad, Año Nuevo, etcétera, algún intercambio. Ahora, también es indispensable elaborar una lista con esos compromisos que sabes que vendrán o que ya están pactados, como por ejemplo esto que te digo, el regalo de intercambio. ¿Cuánto gastas en un regalo de intercambio, Emilio, Carlos Armando? No sé, hasta 500, ¿no? Pues sí, dependiendo más o menos. Es que luego a veces se fija como una tarifa, ¿no? Así de, sí, un dependiendo. intercambio de entre 200 y 300 o ya van ahí. O de más 2,000 menos, ¿no? o 3,000. Depende del código postal. ¿No? Exacto, depende. Si eres chairo o eres fifi. Sí, no, sí, dependiendo. Si soy fifi, sí me ando gastando 10,000 pesos. Ay, si soy chairo, yo creo que con 50 pesos... Qué bueno que somos fifi estamos aquí. dados. Qué bueno que ¿verdad? somos puro fifi. Sí, no, 50 pesos y da mi cambio. Qué horror. Bueno, eso que ahorras o lo que guardas puede ser regalos de Navidad, puede ser las vacaciones o las salidas al cine. Pues son días de días libres, ¿no? Que tú puedes disponer de tu tiempo, vacaciones, en fin. Una vez que ya sabes lo que tienes que comprar y quieres aprovechar las ofertas, pues no compres a la primera. Compra 2 o 3 opciones para decidir lo que te conviene más. Y en este punto lo ideal es realizar tus compras los primeros y últimos días de las ventas especiales porque siempre vas a encontrar los mejores precios. Por último, la regla que es importantísima. Esta regla se llama 50-30-20. ¿Están listos? Te puede servir para no terminar el año endeudado. El 50 quiere decir es el 50% de tu ingreso. Destínalo a pago de deudas y necesidades básicas. El 30, ocúpalo para gastos de diversión, gustos especiales, y el 20, que sea para seguir ahorrando. ¿Tú llevas esta regla? Yo llevo esa regla. Ahora, la esencia de esa regla es invertirla. El 30 se tiene que convertir en 20 y el 20 se tiene que convertir en 30. Es decir, que llega un momento en que el 30 que destinas a pagos de restaurantes y salidas y todo esto, lo puedas generar en 30% de ahorro mejor y solamente el 20% en eso. Yo te pregunto a ti, que me estás escuchando, en este periodismo de vida, ¿piensas que no es necesario realizar tus finanzas personales para finalizar este año? ¿Sabes cuánto dinero gastas? ¿Sabes cuánto debes? ¿Vas a poderlo pagar de aquí a cuánto tiempo? ¿Tienes alguna hipoteca? ¿Cómo vas a arrancar enero? Porque viene la cuesta, ¿eh? Y esa cuesta siempre nos cuesta el triple. Es terrible, ¿eh? ¿Cómo estás en tarjetas de crédito? Y permítanme, no soy fatalista, permítanme darles una opinión
Cada quien que tome lo que quiere, lo que quiera o que deje lo que quiera. Yo les diría, si tienes algo para pagar todas tus deudas en tarjetas de crédito, págalo. Quédate con las deudas a meses sin intereses. Esas no te van a causar ningún conflicto. Pero fuera de eso, todas las deudas a partir de enero de 2019 van a causarte un dolorcito fuerte. Aguas. Si tienes dinero en pesos, mantén ese dinero en pesos y pon una parte en dólares. No sabemos si de 20, 21 se puede ir a 25 o no. Si lo cambiaste a dólares y no se fue, qué bueno, lo regresas a pesos. Pero si sí se va, estás completamente cubierto. Toma estas medidas. Estamos arrancando un año nuevo, es decir, 2019 será este año nuevo, en donde tenemos una administración nueva. Y los primeros 100 días son muy importantes. 100 días estás hablando, enero, febrero, marzo. Mediados de abril. Así es. A ver qué pasa ahí. Entonces, mantente en calma. No gasten ahorita, no gasten. ¿Para qué? De eso vamos a hablar hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Así es, de cómo administrarte, sobre todo estos círculos financieros que se supone que son círculos virtuosos que debemos de tener y que se convierten en círculos viciosos porque no salimos de las deudas, porque caemos en error tras error tras error. Cada mes, cada quincena, cada que nos pagan, tenemos este endeudamiento y no salimos. Entonces, nos van a explicar cómo podemos trabajar en eso. El Flaquiguapo, nuestro mexicano rifado, patrocinadores que hacen posible ¿Qué tal, Fernanda? Y mucho más. Así es, Fer. Entonces arrancamos, ¿les parece? Pie derecho. Pie derecho. Quédate conmigo. Lo mejor de la programación de ¿Qué tal, Fernanda? QTF en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En la misma sintonía. En la misma sintonía. Mi querido Gonzalo Oliveros, ¿cómo amaneciste? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué serie estás viendo ahorita? De hecho, nada. Yo estoy viendo una que se llama Blind Spot. Blind Spot, pero son muchos capítulos, eso luego cansa. Blind Spot inicia con una maleta en Madison Square Garden que dice para FBI y entonces aíslan la maleta porque piensan que es una bomba y de repente la maleta se abre y sale una mujer llena de tatuajes. Una mujer hermosa, desnuda, llena de tatuajes, que no sabe quién es, no sabe de dónde viene y todo lo que va a pasar a futuro está tatuado en su cuerpo. Pero son tantísimos capítulos, Flaquiguapo, que ya parece serie policíaca. Vengo de ver La Casa de Papel. Uh-huh. Intenté ver la de Luis Miguel. La verdad, en el 5º capítulo me aburrió horrible. ¿Por qué? Porque no me parece con un contenido sustancioso. O sea, me parece que pasó mucho por la mano de Luis Miguel y la óptica de Luis Miguel para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y que en realidad hay más que decir y más sufrimiento y más... No la veo tan real. A ver, y te voy a decir por qué. ¿Por qué tú tienes esa percepción que no tiene mucha de la gente que lo está viendo? Porque te sabes la historia. O sea, tú sí tienes memoria. Entonces, a ver, esto que estamos viendo, la serie de Luis Miguel, pues fueron las noticias de los 80 y de los 90. Estamos hablando de que fue público. No hay nada que se esté diciendo ahí que tú, que eres conocedora del mundo del entretenimiento en México, no se supiera. Entonces, cuando lo ves, dices, me quedo corto. Sí, porque también sé que Luis Miguel revisó cada capítulo. Cada capítulo, insisto, costaba $800,000. Primero se la quisieron dar a Televisa. Televisa ofreció $35,000. Dijeron no, pero sí hubo una restricción muy importante. Luis Miguel personalmente revisaba todos los capítulos, mismos que eran entregados 10 días antes de que salieran al aire.
Y sí hubo capítulos que le metió mucha mano. O sea, estoy discutiendo mucho con mi hermano Alejandro, córtale. Mi relación con Palazuelos no fue esta, córtale acá. Esto del negro Durazo le mueves acá. Entonces siento que esas ediciones llevan al cabo a una serie muy exitosa, una forma de acercarse a nuevas generaciones de parte de Luis Miguel, pero que en realidad pues no está en la neta del planeta. Pero al fin, a ver. Pero éxito tuvo. Pues porque es ficción también. O sea, aunque no querramos, sí es todo lo que se parezca. Es ficción. O sea, sí está basada en cuestiones reales, pero es ficción. Lo que pasa es que es el Luis Miguel que se quiere ver. Es como la biografía de Howard Stern. Pues sí, también tiene muchas partes que es ficción, ¿no? Y muchas de las biografías de gente que sigue viva, hay partes que están ficcionadas. El aviador de Howard Hughes tiene partes de ficción. Sí, lo mismo que la de Luis Miguel. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, si sale de la de Luis Miguel con tanto éxito, viene la de Verónica Castro con éxito, ¿por qué no tuvo éxito la de José José, por ejemplo? Porque la de José José no estaba planeada como planearon Luis Miguel. José José decidieron... A ver, hay que recordar que esto comenzó con la serie de Juan Gabriel. Entonces, con Juan Gabriel dijeron... Fue la primera, ¿verdad? Sí, son 13 capítulos, that's it. No hay más. 13 capítulos, no hay más, a menos de que quiera el señor. Entonces, primero hagan esos 13 capítulos. Entonces, era la historia de cómo la mamá se embarazó, hasta llegar a 1990 en el Palacio de Bellas Artes. Esa era la historia que quería contar Juan Gabriel. Y se volvió un éxito que primero salió en TNT, luego salió en Azteca y luego se subió a Netflix. Pero estaban basados solo 13. Entonces todo el mundo dijo, ay, a la gente le gusta esto, entonces vamos a hacer Joan Sebastián y Lupita D'Alessio. Pero además, espérenme, recuerden que Juan Gabriel muere el día del último capítulo. En México. Que te platico, ¿no? Bueno, pues tú en TV Azteca. A mí me tocó. ¿Cómo te fue en eso? A ver, cuéntanos. Eso nunca lo has contado. No, ¿eh? A ver, obviamente comienzan los rumores de que está muerto. Por fin a mí me hablan. Yo la verdad, tenía el teléfono y me dicen, ¿dónde estás? Pues en mi casa. Vete porque está pasando algo. Tenemos que cambiar toda la programación porque se murió Juan Gabriel, ¿no? Y además se murió y tenemos el capítulo hoy domingo a las, creo que eran 9 de la noche, ¿no? Y mientras tienes que armar junto, todo el equipo de Azteca ya era armó. Público que se había muerto. Ya era público, y entonces era que trabajara entretenimiento, espectáculos y noticias para sacar adelante la producción, porque era una noticia muy importante para el público mexicano. Y salió muy bien, pues la cobertura fue total a partir de ese momento. Imagínense que muere él y es el último capítulo de la serie. O sea, es una locura. Es como si en el último capítulo de la serie hubiera muerto Luis Miguel. Sí, pues no estaría tan bonito, sinceramente, como lo estuvo no queda que se claro. muriera Juan Gabriel. Bueno, por eso digo a toro pasado. Sí, pero a lo que voy, evidentemente. tenía que ver con que era en televisión abierta. Entonces era muy importante eso. En el caso de las que siguieron, cometieron graves errores de producción. El primero, casting. El casting de la de Juan Gabriel fue perfecto. En las otras ha fallado. 2, duración. Juan Gabriel fueron 13 capítulos como Luis Miguel, 13 capítulos. 11 fueron acá, o 13 también. Creo que son como 13. 13. ¿No? El hecho es de que en este caso, si son 11 o 13, no se compara con 80 o 90 como fueron con Juan Gabriel, con José José. ¿Cómo sostienes una historia durante 80 o 90 capítulos? Es que no es telenovela. No, entonces es el problema. Vida real. 3, ¿qué pasó con Luis Miguel? ¿Cómo le haces para contar una historia que sea verídica sin faltarle el respeto a ciertos personajes que siguen vivos? ¿No? Entonces, en José José, pues para los mexicanos, Anel Noroña sigue siendo una gran mujer que ayudó a José José a salir de sus depresiones y sus problemas de salud. Y de pronto ves la serie de José José y termina siendo una bataclana. Y no fue así. Y aunque lo hubiera sido. Pero, o sea, pero qué terrible mostrarla así. Tienes que tener es la madre de tus hijos. Ahora, fíjate. Luis Miguel, decíamos en esta semana,
se ofreció por $35,000, que era lo que Televisa decía que costaba cada capítulo. Al cabo lograron venderlo en $800,000 cada capítulo. Pero aquí hay un punto interesante. Esos 13 capítulos, ¿cómo vas a hacer parte 2? Porque esa parte 2, dentro de lo que significa la vida real de Luis Miguel, cuesta más caro producir. Porque hay aviones privados, porque hay yates, porque hay viajes por todo el mundo, porque hay etcétera, 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 etcétera. Entonces, cada capítulo en producción te aumentaría de precio. ¿Vale la pena sacar segundas partes? ¿Vale la pena sacar continuidad? Mira. ¿De algo que te fue muy bien? Depende cuál es el cliffhanger. O sea, si tú acabas la serie... ¿Con qué te vas a enganchar? Si la serie de Luis Miguel debe acabar con la muerte de Luisito Rey. ¿Cuál tendría que ser la siguiente parte? ¿Cómo puede crear una familia a partir de... Y entonces tienes que hablar de Araceli Arámbula, bla, 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 bla. Los hijos. Exactamente. Y se complica un poco la cosa. Se complica. Ahora, ¿hasta dónde queremos ver la vida de los famosos? Yo creo que todo. A ver, México, bueno, realmente la sociedad entera vive en dos tiempos la fama o la farándula, como quieren decir ustedes. Es el trabajo artístico del famoso o el trabajo profesional, la película, el disco, la serie de televisión, el programa de radio y lo que pasa detrás. Nos gusta ver el escándalo. Vende más si pasa algo escandaloso con ellos que si y vivieron felices para siempre y tienen una familia ejemplar y fue la primera comunión del niño. Eso no vende en comparación a se divorció, tuvo un choque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos gusta verlo porque nos sentimos cercanos en dos vías. ¿Qué es lo que ha de ver pegado? Esto se los pregunto a todos ustedes. ¿Qué creen que pegó de la serie de Luis Miguel? ¿Pegó que era un niño explotado por su padre? ¿Por la ambición de su padre? ¿Ese fue el fondo de lo que pegó en la vida de Luis Miguel, en la serie de la vida de Luis Miguel? Yo creo que era, pese a la adversidad, fue exitoso. Porque era la adversidad de el padre que lo explotaba, la madre desaparecida, eso que le marcaba en sus relaciones amorosas con su primera novia. Bueno, pues ahí el tema. A ver ustedes qué piensan en @QTF. Hacemos una pausa, regresamos. Quédate conmigo. Lo mejor de la programación de ¿Qué tal, Fernanda? Lo que te importa, también me importa. Somos una comunidad ¿Qué tal, Fernanda? Con Fernanda Familiar, la periodista de vida. Yurina Cruz Gutiérrez, máster en finanzas, autora del libro Vacas Gordas contra Vacas Flacas. Qué gusto saludarte. A ver, círculos financieros de las personas. ¿Qué es el ciclo financiero de una persona? Para mí, en el libro de las finanzas hablamos de los ciclos financieros de las personas, porque bueno, es la etapa de acuerdo a, yo las clasifico de acuerdo a los ingresos que tú tienes. Es decir, por ejemplo, cuando tú eres muy joven, no tienes un trabajo, lo que significa es que eres dependiente. Uh-huh. Ajá. Cuando vas avanzando en la edad, llega una etapa que se llama independencia, que es a la que todos aspiramos llegar. Y esta es la etapa en la que propiamente empiezas a preocuparte por tener una casa, empiezas a adquirir tu primer auto, te haces cargo de las compras de subsistencia, te preparas los alimentos, te compras ropa, viajes, diversión, te procuras educación. Es común que en esta etapa del ciclo de vida, en el área de las finanzas, no logres equilibrar tus gastos y desafortunadamente regreses a la etapa anterior, por lo menos en algunas áreas, que es la etapa de la dependencia. Es decir, a veces cuando quieres ser independiente financieramente, aun cuando tengas tu trabajo, pero por ejemplo quieres pagarte una maestría y no te alcanza, uh-huh, pues acudes a tus papás. Ajá. Uh-huh. Entonces, eso no significa que te regresas, retrocedes, involucionas
en materia de ciclos financieros. La siguiente etapa es la etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento no es que vayas por edades, como te decía, sino como vas ingresando tus recursos. Esta etapa da comienzo precisamente a algunas cuestiones de compromisos de muchísimo más largo plazo. Algunos concilian tener una familia o aumentar su familia. Por lo mismo, las necesidades financieras en esa etapa ya no nada más son tuyas, sino de tus dependientes, tales como manutención, educación, salud, recreación, entre muchas otras cosas. Esto implica mayores responsabilidades financieras y más o menos llega a durar 20 años. Esto llega a tardar más en la medida en la que tus hijos principalmente se emancipen más rápido. Ajá. Porque desafortunadamente a veces nos toca ver que, bueno, pues los hijos ya crecen, pero el papá sigue pagando las colegiaturas de los nietos. Ay, ajá. Por ejemplo, no debe de ser. Eso no debería de ser, pero en México padecemos, yo le digo, de la familia muégano. Entonces, el papá, el patriarca, a veces te paga la carrera, te da el coche, te da la casa donde te vas a vivir con tu esposa, nacen tus bebés y él te paga el seguro de gastos médicos, él te paga a veces hasta ciertos requerimientos. Entonces, esa persona, el patriarca, sigue viviendo requiere vivir en un ciclo de crecimiento, porque no nada más es para él principal, sino para sus dependientes económicos que siguen siendo dependientes económicos. Es decir, los abuelos tendrían que deslindarse completamente de la manutención de los hijos, nietos, sobrinos, primos, yernos, hermanos, hermanas, etcétera. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque después viene una etapa que se llama consolidación. La etapa de consolidación es una fase donde se da la creación del patrimonio maduro, es decir, ya trabajaste todos los años de tu vida y con este patrimonio que tú hiciste disfrutas y vives de él. Entonces se da este sueño de vivir de retiro en los barcos o de vivir en retiro en un nivel de vida adecuado en el que tú te sientes satisfecho, pero eso se da gracias a la etapa de consolidación. Entonces, si tú no logras llegar a esa etapa de consolidación, pues te quedas con ganas y a veces, desafortunadamente, lo vemos mucho en México, que las personas que se retiran no alcanzan a llegar y por estar proveyendo a estos dependientes económicos que no dejamos crecer, que no les dejamos avanzar en su ciclo financiero, vemos que a veces pues no les alcanza. Y cuando van a pedir apoyo a estos dependientes que tuvieron, les dicen, no tengo. ¿Por qué? Porque nunca les enseñamos a crecer financieramente y nunca los sacamos de la primera etapa de la infancia financiera que yo le llamo la dependencia. Ahora, ¿cómo enseñas a alguien a un tema financiero? ¿Cómo siembras en esa persona la posibilidad de que a futuro sea un independiente económico? Partimos de algo fundamental, y es entender que las finanzas son responsabilidad de cada uno nuestra. No podemos hacer responsables a nuestros padres o a nuestro gobierno o a nuestros maestros. Yo a veces escucho, es que en la escuela deberían de dar. Sí, claro, en la escuela deberían de dar, pero debemos empezar por casa. Entonces, en la casa es donde nos tienen que hacer responsables de nuestras necesidades. Es decir, debemos de trabajar en hacer conscientes a nuestros dependientes económicos que ellos deben de solventar su requerimiento. Por ejemplo, yo lo he practicado con algunos clientes que me toca asesorar y una vez me acuerdo mucho de un caso en el que yo le decía, es que el problema es que no sabes decir no. Si viene tu hija porque necesita un coche nuevo, porque la camioneta que le regalaste la estampó, le dices sí. Y viene tu hija con el requerimiento de la boda porque quiere una super boda. Y también le dices que sí. Y ahora que se divorció, le dices sí. Y ahora que tiene nietos, le dices sí. El problema es que no sabes decir no. Entonces un día yo le dije, vamos a hacer un ejercicio, una semana. No vas a decir no porque te duele y te sientes mal. Entonces las finanzas son una cuestión que también tiene que ver con las emociones. Ajá. Entonces él se sentía muy obligado a seguir proveyendo y solucionándole a su familia. Y le dije, no vas a decir no, le vas a decir, en este momento no me es posible.
Y esta persona va a ir a buscar a alguien que le solucione, o incluso la solución la va a encontrar en sí mismo. Y lo intentó una semana y dijo, no sabes qué liberación es para mí el decir, ¿sabes qué? No me es posible. No le estás diciendo que no estás cerrando la puerta, no estás sintiéndote culpable por no ayudarlo, por no solucionarle. En este momento no me es posible. Y resulta que ya no regresaban. Ya no regresaban. Entonces, es una... Ya no regresaban a seguir pidiendo. Ajá. Entonces, y es que él ya llegaba a un punto en el que ya no nada más era la hija, ya también era el yerno, que le pedía trabajo, que le pedían muchas cosas. Oye, Yurima, pero también hay otro extremo en donde no pides nunca y cuando pides tampoco se te otorga. O sea, ¿dónde está la línea de ayuda de los padres a los hijos? Porque hay hijos que dependen al 100%, no importa la edad de los padres. Sí, claro. Y hay otro mismo hijo dentro de la familia que es completamente independiente y cuando algo necesita no se lo otorgan. Entonces, a mí me parece un acto muy agresivo de parte de los padres ayudar siempre a los hijos, no importa la edad. Económicamente hablando, es una forma de decirle tú no puedes. Estoy de acuerdo. Además de que les impide su crecimiento. Como te decía, las etapas no van en función de las edades que tienen, sino de tu capacidad de solución. Entonces, si ellos siempre dependen de ti, estás hablando de que es la etapa primaria de los ciclos financieros, es la dependencia. Pero además, el día que faltas, se les acaba el mundo. ¿Por qué? Porque no los preparaste precisamente para el mundo. Y vemos que traen cuestiones de pasivos arrastrando, cuestiones de que por más que sea una familia quizás con buena solvencia, nunca les va a alcanzar. Entonces yo les digo que son los no me alcanza. Uh-huh. Son algunas tipificaciones de características o acciones que hacen algunas personas y las clasifiqué en personalidades financieras. Y estas personalidades financieras son también a lo que yo le llamo tu monstruo interior. Cuando tú encuentras tu monstruo de las finanzas, aquel que te come, que te corroe por dentro y no sabes qué es cuando puedes encontrar un antídoto y entonces cambiar la perspectiva de tu ciclo financiero y cambiar tus hábitos y cambiar tus costumbres. Entonces, los ciclos, estas personalidades que yo les llamo la primera es los sorprendidos. Y son aquellas personas que no tienen memoria financiera. Es decir, si tú sabes que todos los años pagas colegiatura y cuando llega agosto te da el patatús porque dices, ay, no tengo para pagar la colegiatura. Si tú sabes que ya llega enero y que viene la cuesta de enero y que te tienes que preparar, pero no viene porque tengas o no tengas dinero, viene porque hay nuevos... Es porque siempre viene. Es un ciclo. Por eso son vacas gordas y flacas, porque es un ciclo. Y todos tenemos ciclos en la vida. Tanto de las personas, creces, mueres, todo va en orden, todo va en una concordancia de energía. Entonces, si tú no logras identificarte y hacer memoria, ¿qué es lo que te significa? Que el día de mañana, pues te va a volver a sorprender el mismo ciclo. ¿Pero qué crees? No es sorpresa, solo que no tienes memoria financiera. Ajá. Entonces, esos son los sorprendidos. ¿Cuál es el antídoto? El papelito. El lápiz y el papel. Cuando tú logras identificar en qué estás gastando, cuando logras identificar tus propios patrones de gasto y de consumo, te puedes preparar. Pero podemos tener una muy buena memoria, pero si no tenemos nuestro propio feedback, no vamos a identificarlo. Entonces, cuando tú logras identificar ese pequeño monstruito que es los sorprendidos, que son simple y sencillamente falta de memoria financiera, te puedes preparar para la siguiente etapa. Es decir, bueno, ya sé que viene diciembre, ya sé que hay que pagar tenencias, hay que pagar... Sí, te tienes que preparar, pues si no, ¿cómo cumples con tus compromisos económicos? Te lo gastas en diciembre. Te vas de fiesta en diciembre, te vas de regalos en diciembre porque se te olvida, porque no tienes memoria financiera. Y ya cuando llega enero dices, ay, ya no me alcanzó. Pero no es que no te alcance, es que no tienes memoria financiera. Por eso es que la mayor parte de las personas se dice que llegan justo a final de mes. ¿Es porque ganas poco o es porque lo que ganas no lo sabes distribuir adecuadamente? ¿Qué es? Porque puede ser ofensivo para alguien, ¿eh? Puede ser ofensivo como fue lo de Cordero que decía que con 6,000 pesos nos debe de alcanzar. Nos debía de alcanzar. Lo que yo le digo es,
Otra personalidad que afecta mucho para llegar no solo a fin de mes, sino a una calidad de vida que tú aspiras o que deseas tener para ti. Los antojadizos. Los antojadizos en diciembre nos sale a todos. Todos, por como tenemos más recursos, todo se nos antoja. Todo queremos cambiar. Siempre que tienes un ingreso adicional, no piensas en prepararlo para el futuro. Piensas en qué satisfactor te va a dar hoy. ¿Por qué? Porque tu cerebro te dice, tú te lo ganaste, te sacrificaste, te lo mereces, te lo ganaste, te lo mereces. Un poco, Yuri, es el buen fin, ¿no? El buen fin es la posibilidad de tener todo cuando no debes de tenerlo. O sea, es tu aguinaldo que te costó tanto trabajo, es depositarlo en el gran fin, sí, en el buen fin, si bien te va. Sí, y además todo ni siquiera te termina de llegar cuando ya te lo gastaste. Cuando ya lo debes. Sí, ya lo debes. Y eso también se da porque no has hecho una conciencia y una memoria financiera. Y sigues siendo presa de todos los antojos y todo lo que te da tu cabeza que dices, me lo merezco. Y todos nos merecemos todo, pero hay etapas y hay ciclos donde los puedes tener de mejor manera. Otra parte es los que son víctima de tanta mercadotecnia y son muy sofisticados. Es decir, tienen su nivel de vida no les permite menos. Entonces, cuando entran ¿Por quedar mal con los demás? Porque dan el bluff, ¿sí? El decir, entonces, cuando tú eres víctima de eso y no te lo ocultas, te ciegas, de repente te metes a comprar pues ropa de marca que quizás no te alcanza a pagar en el Buen Fin, pero te endeudas a 24 meses y algo más. A lo mejor te compras el teléfono que hoy no te alcanza, pero que si logras comprar en el Buen Fin te va a dar 36 meses y lo tienes. Entonces, vives para impresionar a los demás. Y a veces es inconsciente. Por eso son pequeños monstruitos que viven dentro de tus finanzas que te impiden ir creciendo. Vamos a ir a una pausa, Yurima Cruz Gutiérrez, contigo volvemos, autora del libro Vacas Gordas contra Vacas Flacas. ¿Dónde lo venden? En Gandhi, en Porrúa. Es una edición muy interesante porque es un libro didáctico, es un libro que tienes que trabajar. Fácil de entender y que nos cae bien a todos. Y que les cae bien. Es de Editorial Lit y la encuentras en internet y también en los portales de libros. Es que nos enseña a romper estos ciclos, estos vicios y considerar un ciclo financiero sano. Con eso volvemos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Regresamos. Yurima Cruz Gutiérrez, máster en finanzas, autora del libro Vacas Gordas contra Vacas Flacas. ¿Cuáles son los errores más graves que cometemos en torno a las finanzas? Creer que todo el dinero que recibimos no lo etiquetemos, no le asignemos un lugarcito. El error que cometemos es no distribuirlo. Y, por ejemplo, recibo 100 pesos y 100 pesos me gasto completo y no sabes en qué. El problema es no saber en qué. Yo les sugiero una técnica que se llama la ley del quinto y viene en el mismo libro y lo que narra es 20, 30, 50. También te damos algunos consejos para que llegues a ellos, ¿verdad? El primero es que el 20% es el ideal en el que tú con tus ingresos busques ahorrar, invertir o que sea tu primer capital semilla para poner tu negocio que te genere más riqueza. El 30% se destina a gastos de elección, es decir, se vale que me compre los aretes porque me gustan, se vale que me compre el collar, que me vaya a hacer manicure, se vale que me compre los zapatos, la chamarra, el jacket, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque al final la máquina de economía, si tú vives en minimalismo financiero, lo que haces es detenerla y llenas la economía de exceso de productos. Y entonces es una crisis de inventario. Entonces se vale gastar y se vale gastar en ti. Y el 50% son gastos que yo le llamo de necesidad
fijos o variables. Es decir, si para mí es una necesidad tener un plan telefónico, lo vale que lo ponga yo ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mi herramienta de trabajo. Si yo tengo que pagar renta, que pagar, no sé, alguna hipoteca, pagar el coche, esos son gastos que si tú no haces, van a mitigar tu calidad de vida. Y se distribuyen así para que tu cerebro no sufra. Porque cuando tú lo obligas a estar en austeridad, es como cuando te ponen a dieta. Entonces, tu cerebro sufre por abstinencia de azúcares, por ejemplo, cuando te ponen a dieta y dicen, ya no vas a comer azúcar para que bajes de peso abdominal, sufre, tu cerebro está adaptado a ello y sufre. Y lo mismo en las finanzas, entonces le tienes que dar orden. El éxito de mantener unas finanzas sanas, la primera es el orden. Y después yo me atrevería a decir que es el ingenio. ¿Por qué? Porque tienes que hacer que ese 100% nos alcance. Y una de las cosas donde más gastamos, yo les pongo un ejemplo súper sencillo y es cuando nos levantamos tarde. Yo puedo tener una planeación financiera maravillosa e ir al mercado para comprar cosas orgánicas y ser muy feliz y resulta que me levanto tarde. Entonces no me da tiempo ni de llevarme mi ensalada orgánica que pensé o la que quisiera llevarte porque te levantas tarde. Pero además de que ya no te dio tiempo de desayunar, desayunas en la calle, mal desayunado. Tienes que usar un transporte que a lo mejor ya no te da tiempo de usar el metro o el metrobús, sino que tienes que usar taxi o tienes que usar Uber. Entonces dañas tus finanzas. Entonces tienes que ser ordenado y muy ingenioso. Yo algunas veces imparto talleres y yo les pongo un ejemplo. Imagínate tu refrigerador con 2 huevos, una patata, media cebolla, un pedacito de perejil. ¿Qué haces con ello? Me dicen, un huevo revuelto con papa. Un huevo revuelto con papas, pero tu cerebro sufre con ello porque siente que estás en austeridad, sufre que no tienes. Pero si yo te digo, ahora vamos a ser ingeniosos, tienen los mismos ingredientes, haz algo que se vea mucho más bonito, apetecible. Y el esfuerzo, por ejemplo, una niña me sorprendió y me dijo, pues yo haré una tortilla española. Y digo, claro, y no te daría sentimiento o no te generaría esa emoción de insuficiencia. Si tú presentas una tortilla española bien hecha, bien cocinada, y dices, oye, qué original, a un huevo revuelto con papas, ¿sí? Se oye feo. Ya me dio en toda la moda. Entonces, tu cerebro lo percibe y sufre. Y entonces, por eso, pocos se comprometen a las dietas o al orden financiero. Porque tiene que ser suave, tiene que ser algo ingenioso. ¿Orden financiero es no deber? Orden financiero es, hay diferencia entre una deuda y un crédito. Y es una cuestión emocional. Cuando tu cerebro percibe algo que le desagrada, nuestro comportamiento cambia. Por ejemplo, cuando alguien está muy triste, generalmente pues lo ves encorvado, con los ojitos a punto de llorar, con un rostro un poquito desencajado. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, oye, no, estoy bien endeudado, o sea, y a veces hasta nos pasamos la mano en la frente, nos sacudimos el sudor porque lo sufres. En cambio, cuando le dices, oye, ¿cómo vas? Ah, sí, muy bien, pedí un crédito, fíjate que se lo estoy metiendo a mi negocio, compré unas máquinas y esto me va a hacer vender y ahora traigo un proyecto de crecimiento. ¿Por qué? Porque sabes a dónde se fue el dinero, cómo lo vas a recuperar, qué dividendos te va a dar. ¿Es bueno crecer con dinero de otros? Sí, por supuesto. Un pasivo bien manejado es muy bueno. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo clientes que tienen su inversión, les va bien, pero consiguen créditos mucho más baratos, que casi con lo que recibes de inversión o en tu negocio se paga. Entonces tú dices, ese es un crédito, pero es crecer con dinero de otros. Ajá, porque sabes a qué lo estás metiendo, sabes en qué estás invirtiendo. Entonces, no es malo tener pasivos. Ajá, de hecho, son perfectamente integrados dentro de un balance. Yo tengo activos, yo tengo pasivos y yo tengo capital. Ajá. Entonces, los pasivos, claro que existen. Y no se trata de estar peleando ni con la tarjeta, ni con el banco, No, se trata de tener un sano equilibrio entre tus pasivos, tus activos y el capital que te pertenece. Claro que si estás apasivado 5 o 6 veces, pues ahí sí ya estás hablando de una deuda y emocionalmente te afecta. Si no pagan deudas,
pues menos existe la posibilidad de crear un fondo de emergencias o un ahorro. Las deudas te pueden tragar, sí, te pueden ir a comer y puedes entonces no tener unas finanzas sanas nunca. Yo les llamo que son en el libro se llama gusano hostil, deudas contra crédito. Y cuando tienes deudas, lo ideal primero, bueno, la sugerencia es clasificarlas entre obligatoriedad y además en costo. Es decir, no es lo mismo tener un crédito al 7% anual o al 12% anual, para este caso ejemplo, que tener un crédito al 12% mensual. No, bueno, claro. Ajá, no es lo mismo. Entonces tenemos que leer y ver cuál de nuestros pasivos es más caro. Y esos son los primeros que tenemos que pagar, porque las veces que se duplica es mucho más rápida. Dicen que cerrar el año con deudas es iniciar el próximo con deudas. Creo que cuando son deudas bien manejadas, te van a servir para crecer. Pero si no, sí es importante que las pagues. Porque en la medida en que las pagues, tú vas a tener ese huequito de libertad financiera para simple y sencillamente empezar a comprometerte con tu futuro. En la aplicación, este libro nace con una aplicación que se llama Plafu, que quiere decir Planea tu futuro. Y en la aplicación salen 3 vaquitas, Victoria, Prudencia y Constanza, y te enseñan a usar una calculadora donde tú metes lo que puedes ahorrar al día. Por ejemplo, lo que ahorrarías si en lugar de comprar agua siempre en determinado lugar te llevas pues tu termo y lo vas rellenando. Lo que podrías ahorrar en lugar de estar pues comprándote, levantándote temprano y no comprándote el atolito en la esquina o el cafecito en la esquina. Exacto. ¿Cuánto podrías ahorrar? Y si tú eso lo inviertes, en 15 años, según esta calculadora con un interés compuesto, pues podrías tener un capital de 1,000,000 de pesos. Fíjate que algún día, ahorita que dices eso, Yurima, hice cuentas de las flores y de los regalos que mandaba al año. O sea, el resultado, ¿cuánto era eso? Me fui de espaldas, ¿eh? Sí, claro. Y recorté, por ejemplo, si en la oficina mandaba 150 regalos a fin de año, mando 15. Sí, claro. Y lo demás es con profundo cariño y tiene que ver con un abrazo. Porque no, es que no se puede. No se puede, no hay bolsillo que alcance. Las finanzas se vuelven, yo les llamo que son como un río. Y lo que tú hiciste fue identificar cómo fluía tu río. Cuando lo identificas, puedes pues mover el cauce, generar represas. Las represas son estos excedentes que cuando nos baja el caudal y se aproxima la sequía, pues abre las compuertas y se vuelve a regular el asunto. Entonces, este tipo de cosas era un gasto de elección. Tú elegías hacerlo, pero como dirían los niños, si no lo hago no me muero. Exacto, si no lo hago no pasa nada. No pasa nada. Y a lo mejor ese dinero lo puedes ahorrar para las vacas flacas. Exactamente, ese es el chiste. ¿Dónde podemos localizarte? ¿Dónde podemos comprar tu libro? ¿Dónde podemos estar cerca de ti para que entonces podamos tener finanzas mucho más sanas? Yurima Cruz Gutiérrez. El proyecto completo se llama Más Finanzas. Estamos en la página www.masfinanzas.com a través de la aplicación de Plafu o en Facebook en Más Finanzas. Gracias Yuri por estar con nosotros, Yurima Cruz Gutiérrez, con este trabajo que se llama Vacas Gordas contra Vacas Flacas, este libro aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hacemos una pausa, regresamos, quédate conmigo. Regresamos. Regresamos. Lo mejor de la programación de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda?
José Óscar Valdés Ramírez, doctor en Derecho Constitucional, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Nos podrías, por favor, hablar de la figura del testigo protegido? Que esto, entiendo, es fundamental para el nuevo sistema de justicia penal. Mira, no es tanto para el nuevo sistema de justicia penal. Recordemos que ya en otras ocasiones la PGR había recurrido mucho a estas figuras. Esta figura viene mucho del sistema norteamericano, donde ves en las películas que te cambian de identidad y te dan varias cosas para que puedas acusar a las gentes. Sobre todo se hace en Estados Unidos cuando se aplica la ley RICO, la que todos conocíamos que en la película de Scarface, por sus siglas en inglés, significa que la ley anticorrupción. Entonces de ahí vienen los testigos protegidos. Cuando vas a acusar a algún narcotraficante o algo, la ley en Estados Unidos te protege, prácticamente te dan otra identidad, te dan otras cosas diferentes para que puedas acusar a estas personas. En México se trató de hacer algo similar. El problema es que fue una verdadera pifia los testigos protegidos. Recordemos que el asunto de Marisela Morales, para acusar a varios militares, entre ellos a Tomás Ángeles Aguare, se veía en la figura de testigo protegido, y luego los narcotraficantes, que resulta que uno solo, conocido como el Pitufo, había acusado a 5 narcotraficantes de cárteles diferentes, hasta que lo mataron ahí en Lerma, en los hoteles de Lerma, y dieron cuenta que era un testigo protegido que estaba en 5 casos a la vez. O sea, ¿cómo te explicas que una persona conozca 5 narcotraficantes, 5 cárteles diferentes, no? Entonces te das cuenta que ya lo hacían más que nada como negocio. La Cámara de Diputados en México tiene un acuerdo internacional donde te pueden dar y protegerte, mandarte escoltas, como ha sido el caso de Lidia Cacho, que la Cámara fue la que la protegió, y a varios periodistas también lo ha hecho la Cámara de Diputados, porque hay un protocolo internacional. Esto es cuando alguien te quiere agredir y cuando el Estado te debe prácticamente de dar un resguardo. En el caso de la PGR es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque en la PGR lo que se torna todo burocrático. Entonces, si tú tienes a alguien para que quiera delatar a otra persona, pues sabes que se la va a jugar primero y sabes que ya no confías en la Procuraduría. Entonces, el problema que tenemos es la confianza en la autoridad. Si me preguntaras como cliente si se sometiera a esta figura, le diría que no, porque no hay la garantía de que no te vaya a pasar nada. Más con esas autoridades como están ahorita las cosas. No, pues no hay. O sea, no existe. Entonces, no existe la autoridad. Por eso tampoco te das cuenta que hay casos tan sólidos. ¿Por qué? Porque lo que hacen prácticamente es únicamente castigan lo que tomen en fragancia. Pero la investigación ya no la hacen. ¿Por qué? Porque es más difícil. Porque nadie quiere denunciar. Todo el mundo tiene miedo. Y la única manera que puedas llevar a cabo un delito así es que denuncies. Entonces la gente no lo va a hacer. Ahora bien, en el nuevo sistema de justicia adversarial no es tanto que se tomen los testigos protegidos prácticamente como idóneos, sino puede ser parte de, si no existen pruebas, va a haber testigos de dicho. Pero sí es delicado la protección que les tienen que dar porque los protocolos han fallado. Recordemos que los últimos 6 testigos protegidos de la PGR pues están muertos. Entonces sí es algo delicado porque se filtra la información. Recordemos la abogada de Nuevo León que su escolta no estaba y la mataron en un centro comercial. O sea, entonces sí es delicado el tema en México. Si ves las estadísticas, de 62 testigos protegidos solamente quedan 5. O sea, la figura ya está obsoleta. Y de hecho fue una discusión en la Cámara de Diputados para quitar la figura, porque lo que usaban es que abusaban. Le decían, tú acusa a fulano de tal nada más, di que lo conoce y di que hizo esto. Y es lo que hacían los testigos protegidos, les pagaban y ya lo veían como negocio. Entonces, ¿va a desaparecer? Sí. De hecho, lo que están pidiendo es que se vuelva a revisar el protocolo en la actuación de los testigos protegidos. Pero de 65 que había en la PGR, hoy nada más quedan 5, literal. O sea, ¿están muertos todos los demás? Sí. ¿Es real? Es real. Ese dato lo puedes checar sin problemas. Lo puedes verificar. De 65 testigos protegidos en este año 2018. En este año 2018 no. En la época desde Marisela Morales para acá, que ella estuvo con Felipe Calderón, para acá, o sea, han matado a los testigos protegidos. Es una cifra escandalosa. Oigan, qué barbaridad el dato que está dando José. Lo que pasa es que está dando Óscar Valdés. Esto es una locura. Cuando tú me diste el dato, yo lo empecé a checar. Porque la verdad es que muy poca gente conoce realmente, nos metemos realmente a ver cuáles son los testigos protegidos, ¿no? Y aunque no te dicen, te das cuenta que si de 65 bajaron, quedan 6, y empiezas a ver los nombres, pues sí, todos fallecieron. Están muertos. Y la mayoría, o la los más mataron, de la Óscar. Más de la mitad eran por delincuencia organizada. El último que quedaba era el Pitufo, que estaba en 5 procesos. Y es el que mataron ahí en Lerma, en los hoteles de Lerma.
¿Cuándo crees que salga finalmente esto como ya absoluto? Como que va a desaparecer la figura de testigo protegido, porque pues... Mira, yo lo que creo, está en la Cámara de Diputados ahorita todavía en el debate, que se iba a quitar esa figura como tal, y se iba a migrar prácticamente para un testigo del Estado, en lugar de un testigo protegido. Porque lamentablemente los únicos que te pueden proteger son la PGR, no, pero también las autoridades locales también lo pueden hacer. Pero aquí únicamente lo estaban haciendo solamente por delitos federales. Entonces, ellos lo que está haciendo la Cámara de Diputados, la Cámara sí tiene un programa para proteger a personas cuando se sienten agravadas en su libertad o en su persona, y ellos mismos piden escoltas. De hecho, eso es lo que están pidiendo ahorita en la Cámara, que se haga, que en lugar de que la protección sea de la policía, de la PGR, sea de la Policía Federal, a través de la Cámara de Diputados, porque ellos sí te la pueden otorgar. Hay varios periodistas que tienen escoltas privadas por la Cámara de Diputados, por las amenazas que han recibido, ¿no? Sobre todo también hay periodistas que están en la fuente pues de delincuencia organizada, de narcotráfico, pues que piden las escoltas y se las tienen que dar. Ahora, yo siempre he pensado que no sé si esos periodistas estén más en riesgo al tenerlos. Es decir, que alguien te dé una escolta de parte de una instancia. Pues sí, porque al final de cuentas te quita tu libertad, sabes dónde vas a estar todo el tiempo. No sé si esos periodistas realmente de verdad estén más protegidos teniendo una escolta que no pagan ellos. Pues sí, el problema es de que así está la ley, no ha migrado, y pues desafortunadamente los casos que han pasado, yo no he visto ninguna escolta que dé la vida por un periodista o que dé la vida por alguien que está cuidando, ¿no? O sea, normalmente los han matado en atentados. Pero alguien que haya salido así disparar y se dio la vida por alguien, yo no lo he visto hasta ahora. En México no. Tal vez en Estados Unidos sí, pero en México no. Es un buen punto. Es un muy buen punto, es cierto. Ahora, es sorprendente el dato que nos estás dando. De la cantidad de gente muerta, sí, ¿no? Es decir, de testigos protegidos. Lo que pasa es que la gente, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros en México no nos interesa quién es testigo protegido, quién no lo es, pues te enteras en los periódicos cuando ya falleció, que hubo un atentado, pero lo das como pues algo normal, ¿no? Y no te das cuenta que es un testigo protegido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del Chapo? O sea, el Chapo tenía testigos protegidos aquí en México. Sí. Dejan de serlo en el instante que se vayan a Estados Unidos. Sí, en ese momento, bueno, sí, pero siguen aquí la carpeta de investigación o la averiguación previa, sigue el proceso, pero pues ya prácticamente le está fuera. Entonces ahí queda parado el procedimiento. Ya no está el acusado. Pero la mayoría, por ejemplo, de la gente que llegó a acusar a los Zetas, al H1, al Z1, a la familia michoacana, están muertos. Estás hablando del Pitufo, de Jennifer, de Felipe, sí, de Moisés, de David, de Geraldine, desertores del ejército. Recuerda también que el que detuvo el operativo al Barbas, el Melquisedec, pues el marino fue muerto. Recuerda también eso, ya que no se les olvide, que hasta para eso Tabasco fueron por él. O sea, híjole, es que de verdad es una... Por donde le rascas en la PGR te va a aparecer una pifia y algo muy delicado. ¿Hacia dónde vamos con el tema del fiscal? ¿En qué estamos ahorita? Porque sale una nota hoy en la mañana diciendo que ya viene la revoltura del fiscal. ¿Qué significa eso? Como está la ley y como está la Constitución, el fiscal va a depender de Andrés Manuel López Obrador, es un hecho. No se reformó la Constitución. Andrés va a meter un fiscal. Lo que están buscando es que es un fiscal de transición y que después de eso se modifique la Constitución para que pueda ya ser un fiscal y que sea independiente. Hoy como está tanto la Constitución como está la ley orgánica, está hecha en base a que el fiscal dependa del presidente de la República. No va a haber tal fiscal independiente ni tampoco va a haber un fiscal autónomo, esa es la realidad. Eso no va a existir, eso es una falacia. Hoy, como está la Constitución en el 102, no se modificó y obviamente la ley orgánica no puede ir por arriba de la Constitución, pues entonces depende prácticamente del presidente de la República. Lo que van a buscar es que se haga un fiscal de transición y después que se migre a una fiscal independiente para que saquen las funciones del presidente de la República en su designación. Eso es lo que está en la mesa. O sea, el decirte que va a ser autónomo, eso no es cierto, porque está en la Constitución que depende del presidente y está en la ley orgánica. Y la ley orgánica no puede ir arriba de la Constitución, es a modo, o sea, va a ser a modo.
Va a ser a modo, esa es ¿Y la entonces realidad. contigo qué va a pasar, Oscar? Porque eres una pieza importante para este país. Van a abrir la convocatoria para 10 personas. Ahí prácticamente en ese debate público, pues van a ver cuáles son las mejores ofertas. Lo principal te voy a decir que es, te está pidiendo la nueva ley orgánica que entregues un programa de acción de la Fiscalía. ¿Qué es lo que vas a hacer? No que llegues a tu cubículo y levantes la mano. Yo ya esta semana acabo de, pues ya me faltan 3 estados de la República Mexicana donde he estado en la mata donde están las cosas delicadas. Mañana voy a estar en Apatzingán y luego voy a estar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, hablando con las personas, porque estuve en Chihuahua, he estado en Veracruz. ¿Qué es lo más grave que has visto en este recorrido? Tamaulipas, terrible. Tamaulipas, terrible, terrible. O sea, la gente, a una señora le había matado a sus 2 hijos, por un secuestro, había levantado la carpeta de investigación, tenían los videos, mandó a traer policías del extranjero, le comentaron que eran policías, y cuando va a ver al fiscal del estado, al fiscal, no al Ministerio Público, dijo el fiscal, si usted vuelve a hablar, señora, vamos, no nada más se van sus 2 hijos, se van todos ustedes. La señora me enseñó la grabación con lágrimas en los ojos. Me siento mal porque, oiga, señora, pues, yo no puedo hacer nada, o sea, discúlpeme la verdad, que ¿cómo la puedo ayudar? O sea, te quedas frío. Se le amenaza a la autoridad. O sea, si ya perdió 2 hijos de un secuestro, pagó el secuestro, le quitaron su dinero, va confiada a levantar una carpeta de investigación y resulta que le sale el fiscal con que si sigue molestando le van a matar a su familia. Y la señora me dijo, tengo miedo. O sea, ¿qué haces? Pues mejor se van. Y allí me agarraron, en Tampico he escuchado historias de terror horribles, en Michoacán igual, en Veracruz no se diga. Chihuahua. En Chihuahua, pero en Chihuahua está un poco más focalizado. En Chihuahua está lo que es Ciudad Juárez, sí, el narcotráfico. Pero sí, pero en Tamaulipas sí es general, está muy complicado el tema. Muy complicado. Es que ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la autoridad? El problema es que no se aplica la ley. Ese es el problema que tenemos. Y el problema es, mira, yo creo que le va a reventar a Andrés Manuel un cohete en el mes en Semana Santa, porque cuando se le vayan todos y no haya manera de explicar, no sé qué va a explicar, esa es la realidad. Porque ya en este momento va a ser presidente de México y va a tener un fiscal. ¿Cómo le van a hacer para enderezar las carpetas de investigación que ya están más que amarradas? No tienen forma. O sea, cuando se le vaya ya no va a poder decir que fue el otro gobierno. O sea, yo lo que estoy viendo es que están dejando el tema de la inseguridad y la aplicación de la ley, y eso es demasiado grave. La gente quiere que se aplique la ley. Esa es la realidad. Pero Andrés Manuel no la va a aplicar. En todos lados donde yo he estado, la gente me dice que se aplique la ley, que se castiga a los culpables. La gente no quiere perdón. O sea, yo he tratado, a mí me lo dijeron claramente en Michoacán, señor licenciado, con todo respeto, aquí nos están veniendo a joder la vida a todos. Queremos que se castigue a los responsables, punto, que se aplique la ley. Claro. Así de literal. Bueno, mucha gente me dijo, nosotros votamos por un cambio, usted es parte de ese cambio. Le dije, a ver, espérense, va a ser bien claro. La gente está esperando un cambio real, una aplicación de la ley. ¿Y sabes a mí qué es lo que me está dando miedo? El desencantamiento. Si la gente se desencanta de la política, ya valimos, Ya valimos. Se acabó este asunto. Y estoy viendo que la gente se empieza a desencantar. Ve los errores de la semana pasada a hoy. No ha empezado. Yo veo Ve los errores. Yo veo muy grave el tema. Lo del chivo expiatorio, lo del nuevo aeropuerto, o sea, pasarse al Instituto de Massachusetts, al Mitre, por el Arco del Triunfo. Decir que Rosario es un chivo expiatorio cuando es una de las personas más cercanas a Salinas de Gortari. Y pasarse todo lo que se ha pasado por el Arco del Triunfo. Y decir a todos los viejitos, no importa el código postal, básicamente, yo les voy a dar su lana. Pues ¿de dónde nos va a alcanzar? No. Mira, y decir, y si esto viene un problema, es culpa del Banco de México o del extranjero. Mira, yo creo que no ha empezado. Lo que tienen que hacer. ¿Ya viste lo de Bansefi? Sí, o sea. Que ya le cambia el nombre a Bansefi. Sí. O sea, mira, yo lo que veo grave te voy a decir que es la aplicación de la ley no le compete a un fiscal. Claro, ese fiscal no puede ser a modo. O sea, si no va a ser imposible. Ahora, si el fiscal va a recibir línea del presidente, pues ya estuvo que no va a pasar nada, porque va a hacer lo que él te diga. La gente, créeme lo que yo ya que llevo 29 estados de la República Mexicana, la gente está molesta, la gente realmente quiere un cambio, la gente quiere aplicar la ley, la gente quiere realmente, mucha gente me dijo, licenciado, nosotros votamos por un cambio, por el hartazgo, y votamos para que se aplique la ley. Nosotros no votamos por otra cosa, no votamos para que siga lo mismo, Bueno. Si llega el PRI aguantamos lo mismo, pero esto se entiende que es un cambio, y te reclaman.
Porque te reclaman. Tienen toda la razón. Regresa con nosotros, mi querido... Tus datos, mi querido OscarValdez.mx, ahí están mis redes sociales. Pausa, regresamos. Lo mejor de la programación de ¿Qué tal, Fernanda? Lo que te importa, también me importa. Somos Comunidad QTF. No, Celeste Ataide, qué gusto verte, saludarte. Ataide, gran apellido, mi querida Celeste, gerente general del Circo Ataide Hermanos. Una historia que nada más y nada menos se cuenta en 130 años. Así nada más. No me viene a la mente otra empresa, otra marca, por el momento, que no sea Ataide, que haya durado 130 años en nuestro país. Así es. Y comentaba hace un momento, Celeste, que a mí todavía me tocó cuando no había mujeres. Y hoy eres tú parte de la infraestructura más importante. Así es. ¿Cómo se empieza a contar la historia del Circo Ataide? ¿Qué estaba pasando hace 130 años? Pues mira, mi bisabuelo, Aurelio Ataide, no era de familia de circo. Vivía en Zacatecas con su familia, con sus hermanos, su papá, su mamá. Y pues llegó a esa localidad un circo. Y bueno, pues como buen niño se iba, se escapaba, se metía por abajo del redondel de la carpa del circo a ver la función. Y quedó tan maravillado que se le hizo fácil fugarse con el circo. Entonces ahí va su papá, imagínate, mi tatarabuelo, al siguiente pueblo, por él, ya me lo imagino de la patillita acá de regreso, ¿no? Pero yo creo que quedó tan maravillado de esa vida, de esa sensación que es formar parte del circo, que empezó a ensayar con sus hermanos en la parte de atrás de su casa para que el papá no los viera. Conforme pasaron los años y se empezaron a hacer autodidactas, cuando se sintieron lo suficientemente preparados, decidieron los hermanos irse con otro circo a trabajar. Ahí aprendieron nuevas disciplinas, ahí se profesionalizaron y cuando se sintieron lo suficientemente fuertes con el ahorro y con la profesionalización, decidieron abrir el Circo Ataide, esta gran historia, el 26 de agosto de 1888. ¡Qué barbaridad, Celeste! ¿Cómo eran los primeros números del Circo Ataide? Pues mira, digamos que nadie está descubriendo el hilo negro en la cuestión artística circense, pero estaban las disciplinas básicas como era malabarismo, contorsionismo, acrobacia de piso. No habían tantos actos aéreos precisamente porque la tecnología de cómo colgar un aparato no existía. Muy poca participación de los animales. Sí, entonces era mucho más el talento y el arriesgue de la persona al hacer los actos. ¿Y los fenómenos? Los fenómenos, claro, sí. De la mujer barba, sí, exactamente. Qué maravilla. Así fue. Y se fue transformando obviamente el espectáculo con pues las nuevas necesidades del público y también las nuevas propuestas que empezaban a crearse, ¿verdad? Entonces se empezaron a implementar los animales, ¿no? De hecho, el acto de los animales que más se presentaba en aquel entonces eran los caballos, porque fue una tradición que se trajo de Inglaterra. Esto surgió con Astley, un general Astley, inglés, que se dio cuenta que haciendo girar el caballo en dirección de las manecillas del reloj a una velocidad constante de galope, podía pararse en el lomo del caballo y hacer ciertas acrobacias. Entonces, esto lo trajeron a Estados Unidos, ¿verdad? Artistas que aprendieron esta disciplina y después se adoptó aquí en el país. Inician los 1900. Así. Termina la Segunda Guerra Mundial. Sigue el Circo Ataide. Es que 130 años no es. Sí, de no hecho es un tema sencillo. Sirvió de meeting para Francisco y Madero, ¿verdad? A ver, cuéntanos sí, esa historia. imagínate, pues se avecina la Revolución Mexicana, el circo está en gira, pues necesitan espacios donde llevar a cabo sus meetings. Entonces, pues le tocó al Circo Ataide formar parte de la historia de la Revolución Mexicana. Entonces, imagínate. Ahí se reunían, exactamente.
Entonces, imagínate todo lo que no ha vivido esta historia del Circo Ataide, ¿no? Crisis económica, la Segunda Guerra Mundial, cambios de ideologías políticas, cambios de gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿había prohibiciones en la historia de los 130 años, las prohibiciones que ha vivido el Circo Ataide? Pues fíjate que en los años 50... 60, cuando se adquirió el inmueble que hoy conocemos como Carpa Astro, se encontraba el regente Uruchurtu, ¿sí? Entonces no le gustaban los circos. ¿Cómo? No le gustaban los circos, entonces prohibió que un circo se presentara en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y bueno, no podíamos presentarnos en nuestro propio terreno, pero ¿qué crees? Precisamente en esa época, el señor Lutero, dueño de la Arena México, pues le falla un circo americano que iba a presentar en la Arena México y se pone en contacto inmediatamente con mi abuelo, ya la segunda generación de la familia Ataide, para invitarlo a formar parte de su proyecto, ¿no? Mi abuelo no lo pensó dos veces, vio una excelente oportunidad de presentarse y tan fue excelente su visión que duramos en sociedad con la Arena México más de 45 años. Era lo que nos acordábamos ahorita, que te presentabas en la Arena México, también un tiempo en Tlalpan, ¿no? Así es. De hecho, nuestra vena artística de Carpa Astros terminó su ciclo en este julio del 2018. Nuestras últimas presentaciones fueron en abril, porque vamos a dar paso a un nuevo concepto dentro de este inmueble, totalmente ajeno al espectáculo. ¡Qué maravilla! ¡Qué historia! Sí. Ataide es el apellido original de tu bisabuelo. Así es, y viene de Portugal. ¿Cómo llega a México? No sabría decirte, es lo que nos preguntamos todo. Así es. Yo supongo que en alguna de esas venidas de mucha gente de Europa para acá, ¿verdad? Pero sí, es portugués. Celeste, y algo que fue y que muchos que te estamos escuchando nos acordamos, el Circo Ataide, hermano. El jingle, el sí, jingle claro. ¿De quién hizo ese jingle que está en la memoria de México? Mi abuelito, el papá de mi papá, fue el que creó el jingle y bueno, hasta nuestros días creo que es algo que forma parte de la identidad del Circo Ataide de muchos mexicanos, ¿no? Tú empiezas a escuchar el vamos, vamos, inmediatamente lo ligas invariablemente con el circo, ¿verdad? ¿Cuántas generaciones en el circo? 130 años, ¿cuántas Así generaciones de familia? Yo soy familia? La cuarta generación de la familia Ataide, la quinta generación ya son nuestros hijos, ya se están preparando para formar parte tanto del espectáculo como de la parte administrativa del negocio. ¿Cómo se forman? ¿Cómo se entrenan para ser parte del Circo Ataide? Más allá de la parte administrativa o de promoción, pero internamente las tripas de cómo entrenarte para un circo. Mira, nosotros seguimos siendo un circo clásico puro, donde el conocimiento se transmite de padres a hijos. En este sentido, lo que yo aprendí con la doma de animales, porque eso fue en donde yo me desarrollé junto con mi papá, el señor Alberto Ataide, bueno, pues el conocimiento me lo transmitió mi papá. A la vez, yo le transmito a mis hijos, sobre todo mi hija, la mayor de 19 años, era con los animales y el más chico con el arte del malabarismo. Entonces, ellos desde chiquitos empiezan a ver qué es lo que les gusta, con qué habilidades cuentan ellos para poder desarrollar un acto de circo. Y bueno, muchas veces tienes que ponerles un profesor que es una persona, un ex artista de circo, ¿verdad? Que ahora es el que apoya a las nuevas generaciones para que siga la tradición circense dentro de las familias de circo. Que es un orgullo hacerlo, por supuesto, es el apellido de todos. Así es, así es. Ahora, Celeste, ¿cómo ha cambiado? Porque el Circo Ataide ha persistido, lo que decíamos, las crisis, los cambios, los nuevos sexenios, los impuestos, las nuevas políticas, las demandas, los cambios de ley. O sea, son 130 años, ¿no? Sí, claro. Yo creo que se siguen renovando. Por supuesto. Yo creo que una de las cualidades que tiene esta empresa es precisamente que en lugar de ver la crisis como algo negativo, lo vemos como los japoneses, las oportunidades que se nos empiezan a abrir, ¿no? Yo creo que en cada crisis es cuando ha crecido más el circo. ¿Por qué? Porque ha tenido esa visión de implementar nuevas oportunidades, nuevas tecnologías, nuevas presentaciones a su espectáculo. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos un compromiso muy grande, estas generaciones que estamos viviendo ahorita, nuestra etapa más las que vienen, de
preservar el ámbito artístico circense del circo, ¿no? Entonces hay que prepararnos, no nada más en la parte administrativa, también en la parte artística, que es, a final de cuentas, el producto que ofrecemos a la gente. Ahora, hoy tienes una competencia, por ejemplo, el Cirque du Soleil, el de Pekín. Así es. Pero, ¿qué significa esto? Porque si bien a lo mejor las telas, ¿no? La presentación de hombres que hacen pirámides con sus cuerpos, se ha vuelto más estético, por decirlo así, ¿no? Todo el tema del circo. ¿El Circo Ataide quiere eso mismo o hacia dónde estará trabajando? No, yo creo que cada empresa de circo tiene su propia identidad y yo creo que es lo que les ha permitido ser las empresas que son hoy en día. Si estuviéramos copiando algún ejemplo, algún patrón de circo, dejaríamos de ser el Circo Ataide, hermanos. Exacto, entonces tenemos una identidad muy arraigada. Somos un circo clásico puro, que si tendríamos que comparar nuestro quehacer dentro de esta disciplina, pues a lo mejor nos estaríamos equiparando más a los circos europeos, que son muy clásicos, ¿verdad? No pierden su elegancia, su manera de presentar es muy distinta a lo que viene siendo Cirque du Soleil y el circo chino, sin que tengamos los grandes artistas que también pueden tener ellos en sus presentaciones, ¿no? Entonces yo creo que la identidad es básica para que tú puedas trascender y no copiarle a nadie, ¿no? ¿Cómo ve Celeste Ataide, el Circo Ataide, el mundo? ¿El mundo cómo ve al Circo Ataide? El mundo, ¿cómo nos ve a nosotros? Pues yo creo que somos un parámetro muy importante para muchas personas sobre la calidad del espectáculo circense, ¿no? Yo creo que nos hemos especializado precisamente en presentar espectáculos con una alta calidad, trayendo artistas de renombre internacional, y también hemos sido semillero de grandes artistas para otros circos a nivel internacional, y eso es muy importante, es como la gente nos ve. Están esperando de nosotros ser siempre como la cabeza de la flecha, ¿me explico? Para que los demás circos nacionales pues tengan una referencia también importante sobre nosotros. Cómo ve Ataide del mundo también es muy importante. Estamos viendo con asombro y también con mucho agrado que la familia de circo ya no nada más es lo de padres a hijos, el conocimiento. Estamos viendo que se está abriendo a nuevas generaciones que no son de familia de circo, que están incursionando en el arte circense y empiezan siendo autodidactas de sus actos y después vienen y los presentan a las grandes empresas nacionales de circo. Entonces, estamos viendo que más que se pierda una tradición, estamos creciendo. Entonces nos estamos renovando, estamos creando diferentes cosas. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Celeste Ataide. 28 de agosto de 1888. 3 símbolos que tienen que ver volteados con el infinito. Así es. 3 hermanos fundan una empresa que se llama El Circo Ataide Hermanos. 130 años después, seguimos hablando del Circo Ataide Hermanos mexicano, competitivo a nivel mundial, con mucho que platicar en relación a las historias, a todas esas generaciones que se presentaron. Y algo característico del Circo Ataide es que en algún momento te hacía reír. Y eso no todos los circos hoy en día, ¿eh? Puedes decir, pero reírte, no lo sé. El Circo Ataide impuso eso. Así. Y es una belleza. Contigo regresamos. Qué orgullo, ¿eh? Gracias. Ahorita nos platicas qué pasó con la Carpa Astros de Tlalpan y hacia dónde van. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense conmigo. QTF. Regresamos. Lo mejor de la programación de ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Me dice alguien por aquí, Fer, te mando, se llama Jorge, varias ligas para que veas que si hay empresas de más de 130 años o 130 años en México. No las pude abrir, pero nos estábamos acordando, Celeste Ataide,
de Casa Cuervo. Así es. De Pedro Domecq, Cemex. Cemex. Pero de entretenimiento solamente ustedes, ¿no? Solamente nosotros. El Circo Ataide. Sí, de hecho todavía por los años en el que el Circo Ataide tuvo su origen, mucho antes ya habían circos nacionales, pero que no trascendieron en el tiempo, ¿no? Y yo creo que esta es una carrera de tiempo, no de distancia. Ahora, te pregunta Alejandro Fernández, mira, nos está escuchando, ¿cómo saber si es original un Circo Ataide? Hay muchos. Es muy buena. Es muy buena pregunta. Exactamente. Desafortunadamente, y porque nuestra legislación en cuestión de protección de marcas todavía estamos en pañales, la verdad, no hemos podido erradicar la piratería de la marca Ataide. Y esto pues nos tiene que decir mucho acerca de la marca porque somos el único circo a nivel mundial que sufre de piratería. Imagínate el peso tan importante que tiene esta marca. Entonces, distinguirlos es muy fácil. Nuestras redes sociales son www.circoataide.com. El Facebook es el Circo Ataide, HNOS, MR, Producciones Alberto Ataide. Twitter e Instagram están ligados con esta página del Facebook, donde damos a conocer nuestras unidades, porque tenemos 4 socios comerciales, que son nuestras franquicias, que son los que nos representan en el interior de la República, para que podamos llegar a más gente. Estamos en lo que es Tijuana, estamos en Puebla, estamos ahorita cerca de Texcoco y una unidad aquí periférica en el Estado de México. Ahora, hablando, por ejemplo, cerraron la Carpa Astros de Tlalpan. Sí. ¿Por qué? Las nuevas generaciones se van involucrando y obviamente tú sabes que una familia crece más rápido que una empresa, ¿no? Entonces llegan y traen otros intereses, otras ideas, otros conceptos de negocio. Claro. Y entonces para poder satisfacer los intereses de todos y cada uno de los miembros que conforman esta empresa, se decidió cerrar Carpa Astros con la vena artística de centro de espectáculo para darle paso a otro tipo de desarrollos que no tienen nada que ver con la cuestión del entretenimiento. Qué bonita la marca Ataide. Y ¿sabes qué? Ha sobrevivido también a posibles pleitos muy severos entre hermanos, ¿eh? Así es. Y entre familia. Así es. No ha habido pleito grande. Bueno, debe de haber habido. Pues de hecho los piratas son los primos que no tienen el derecho a las marcas. Exactamente. Eso está horroroso, Celeste, ¿no? Sí, son precisamente la misma familia los que no tienen el derecho del uso de la marca, los que ponen los circos piratas, ¿no? Daniel Ataide, Francisco Ataide, Alejandro Ataide. Así es. Aquí el bueno es Alberto. Es el que, Alberto, junto con todos ustedes, tú como directora general, son los que están al pie del cañón con lo del bisabuelo. Exactamente, así es. Ahora, ¿cómo ha cambiado el circo en el mundo? ¿Cuál es la actualidad en los circos? ¿Qué nos gusta ver en los circos? Y sobre todo, con esa restricción de los animales, ¿qué nos gusta ver hoy en día? Yo creo que un elemento muy importante dentro de cualquier espectáculo circense es la imagen del payaso. El payaso es esta personalidad que rompe emociones de un acto a otro, ¿no? Es la persona que es el hilo conductor entre un acto y otro. Es el que tiene más participación dentro del espectáculo y por ende tiene un peso muy fuerte encima porque es el que le da este ritmo, este timing al espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que un buen espectáculo de circo no puede dejar de tener dentro de su espectáculo un excelente payaso. Y déjame decirte que hoy en día es muy difícil conseguir payasos, ¿eh? Es una técnica muy difícil. No nada más es maquillarte, salir, caerte y hacer reír a la gente por hacerla reír. Todo tiene una lógica dentro del arte del payaso, ¿no? Hay que saber en qué momento romperla en risa, en qué momento recuperar la calma, en qué momento crear esas sensaciones, porque pues a final de cuentas un espectáculo en vivo, sea de circo, de teatro o cualquier otro, estás viviendo emociones en ese momento. Entonces el payaso tiene esta carga importante sobre sus hombros, ¿no? Dentro del espectáculo. Los payasos han cambiado mucho en el sentido de lo que decías del contenido. Así es. Algunos los que hablan, los que no hablan, los que con las muecas, en fin.
Creo que hoy entretenernos a través de un payaso es un reto mucho más difícil por justamente toda la tecnología, porque luego hoy ya vemos payasos naturales, por decirlo así, en las redes, así ¿no? es. En videos que se hacen virales nada más por payasos, pues así se les llama. ¿Dónde logras un buen entrenamiento como payaso? En México, por ejemplo. ¿Ustedes tienen capacitación para esto? No, yo creo que por mucho que te capacites, si no tienes como que esta, ¿cómo te diré? Como talento, es un talento que ya debes de tenerlo, porque podrás aprender las técnicas de a lo mejor cómo hacer gesticulaciones, de qué manera vestirte para causar un impacto, pero si no lo traes en tus genes, no tienes el talento, pues yo creo que no puedes generar lo que se está esperando de ti como payaso, ¿no? Entonces sí hay muchos tipos de payaso, no todos son iguales, unos hacen diferentes disciplinas dentro del circo, y eso es lo que se aprecia hoy en día, que no nada más salen y hacen reír, sino que también asumen otras disciplinas como malabares, monociclos, aro de cir, o sea, sí tienen otras cosas con que enriquecer su participación. ¿Se van a presentar? ¿El Circo Ataide va a abrir sus puertas? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Los niños están yendo al circo? Sí, claro. Nos hemos dado cuenta que el circo es motivo de remembranza, de añoranza, ¿no? Entonces, así como nosotros aprendemos el arte de padres a hijos, también el público transmite el gusto por el Circo Ataide de padres a hijos, ¿no? Van familias completas con los abuelitos, los papás, los tíos, los hijos, los sobrinos. Y siempre hay una historia que te cuentan de cuando mi papá me trajo, cuando ya traía a mis hijos más chicos. Sí, la gente sigue viniendo, la gente sigue viendo al Circo Ataide como el número 1 en Latinoamérica. Te preguntan si el de Chihuahua hay un Circo Ataide en Chihuahua, ¿es el original? Sí. Perfecto. Circo Ataide Hermanos. Así es. 130 años después. Qué remembranza, ¿eh? ¿Qué va a haber así picudísimo? Una sorpresa, Una nada sorpresa. Más. Una que podamos saber solo si escuchamos ¿Qué tal, Fernanda? Pues mira, la verdad, traemos un artista español que hace maravillas con burbujas de jabón. Hasta ahí. Todo eso lo sabemos a través de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, Celeste. Gracias por estar con nosotros. De verdad, es un gremio, el tema de los cirqueros. Es un gremio. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hacemos una pausa. Regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo. Lo mejor de la programación de ¿Qué tal, Fernanda? No, bueno, nuestro mexicano rifado el día de hoy, Gerardo del Villar, qué gusto, fotógrafo apasionado del deporte, los animales. Inicias tu sueño de ser fotógrafo subacuático y nadar con tiburones en el 2004. Luego escritor, México Desconocido, National Geographic Traveler. Realizas el proyecto Tiburón, siendo el único latinoamericano en fotografiar e interactuar libremente con 10 tiburones, los más peligrosos del mundo. Gerardo del Villar, cuando escuchas tu nombre, ¿qué sientes? Híjole, pues espero que el mismo orgullo que mis hijos. Que ellos sientan por ti. Que ellos sientan por mí, exactamente, ¿no? Pues la verdad, te la has rifado, ¿verdad? Pues la verdad que sí hemos trabajado muy duro, Fer. Sí estoy muy contento, me siento realizado, me siento en un momento de mi vida en plenitud, bastante agradecido con la vida también por todas las cosas que me ha dado. En esos momentos en donde sientes que no vas a salir del agua, que el proyecto no va a caminar, que a lo mejor no vas a poder entrar a el agua, a bucear, a fotografiar. ¿Qué haces? ¿Cómo te sacas adelante? ¿Cómo te sacas de las greñas para sacar adelante el proyecto? Pues fíjate que es bien interesante, ¿no? A lo largo desde que llevo buceando he trabajado con diferentes proyectos fotográficos, un documental, varias cosas, y pues sí, más de una vez nos hemos encontrado con que no se logra como está planeado el objetivo, ¿no? Y pues ahí ahora sí que hay que apechugar, replantear, reinventarse y tener tolerancia a la frustración y tener muy claro el objetivo al que vamos para poder seguir buscándolo, ¿no?
y también pues tener una pasión total por lo que haces, porque cuando no tenemos esa pasión por lo que amamos, pues es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Como yo amo esto, pues hemos pasado momentos duros bajo el agua, y no solo bajo el agua, fíjate que no, porque bajo el agua normalmente los momentos son muy agradables, porque estás en un estado en el que se puede simular, bueno, que puede ser similar a la meditación, ¿no? Estás muy bonito, pero cuando en las planeaciones, en todo el trabajo que hay detrás, es cuando a veces la pasamos duro. ¿Qué le has dado a México, Gerardo del Villar? Si yo te digo, a ver, en serio, porque luego a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo hablar bien de lo que hacemos y de lo que le hemos dado a México, porque nos da pena, porque despojándote de todo eso, Gerardo del Villar, ¿qué le ha dado a México? Qué padre pregunta, nunca me la habían hecho. Pues mira, yo creo que le he dado a México, pues bueno, un amor por mi país. Siempre a donde voy en todo el mundo, siempre estoy orgulloso de donde vengo y cada vez quiero más México. Esa fue la razón por la que cuando terminó el proyecto Tiburón, que estuve fotografiando en muchos lugares del mundo, me doy cuenta que México es espectacular, ¿no? Que en México tenemos unos paisajes, unas maravillas naturales impresionantes, y me doy cuenta no porque los mexicanos me lo decían, sino porque los extranjeros cada vez que salía afuera me decían que por qué iba allá si en México tenía todo. Y es cuando nos decidimos hacer el documental Tiburones de México, buscando mostrar al mundo las maravillas que tiene México, ¿no? Que el documental habla de los mejores sitios para interactuar con tiburones en México. México es un santuario de tiburones a nivel mundial. Tenemos una riqueza impresionante. Hay casi 500 especies, de las cuales en México tenemos más de 114 registradas por la variedad de biodiversidad que tenemos en nuestros océanos, ¿no? Entonces sí, México es espectacular, tanto en agua como en tierra. ¿Y qué le he dado a México yo? Pues mi pasión, mi amor, mi dedicación, pero creo que México me ha dado mucho más a mí de lo que yo le he dado a él. ¿Has encontrado alguna especie de tiburón que no se conocía? ¿Has encontrado lugares que eran vírgenes hasta que tú llegaste? ¿Qué has encontrado en ese sentido? ¿Qué has descubierto para México? Fíjate que, bueno, yo mi carrera como fotógrafo pues se limita muchas veces a explorar ciertos lugares que de cierta manera ya están exploradas. No, los científicos son los que pues se meten más ese tema. No he tenido la fortuna de encontrar especies que no estaban... Como Zacactún, ¿no? Sí. Ahora lo de las cuevas de los mayas. Exactamente, sí. He tenido la fortuna de documentar comportamientos y situaciones que sí se han ido al mundo, ¿no? Por ejemplo, tuve la fortuna de documentar... Hay un tiburón muy pequeño que se llama el tiburón cigarro, que muerde, es un tiburón más o menos de 30 centímetros, para que se den una idea, y muerde a los tiburones blancos. Le llaman sacabocados, tiburón cigarro, porque les deja como un bocado. Lo que hace es que en la noche simula que es un calamar. Suelta cierta bioluminiscencia, entonces el tiburón en el momento que se acerca a verlo, lo muerde y le arranca pues un pedazo. Y esta fotografía pues dio la vuelta por todo el mundo, me la siguen solicitando. He documentado cosas pues bien interesantes, muy padres. Pero sobre todo lo que creo que hemos hecho un esfuerzo, Padre Fer, es en desmitificar también a los tiburones y cambiar un poco la percepción que la gente tiene de ellos. Hollywood no nos ayudó nada, ¿no? Y hablar de la importancia de ellos en los ecosistemas marinos, ¿no? Porque si los tiburones desaparecen, los mares se enfermarían y moriríamos todos. Gerardo del Villar, te invito, ponte de acuerdo, Emilio Valles Vidrio, por favor, con Gerardo, para venir media hora que nos platique de lo que ha descubierto, de lo que ha documentado para el mundo. Esto, el tiburón que estás diciendo que se hace pasar por calamar, es una joya, ¿eh? Sí, no hay unas cosas fascinantes con los tiburones y bueno, y con todas las especies marinas, ¿no? Regresa, mi querido Gerardo del Villar, gracias, te felicito, es un honor. Recibió mención honorífica en el Blue Ocean Film Festival en la categoría de aventura y exploración por un documental de tiburones de México. Busquen a Gerardo del Villar y encontrarán a un mexicano rifado. ¿Qué más, mi querido Emilio? Hasta mañana en punto. Hasta mañana, aquí estamos. ¿De la hora? Pues ahí está. Hasta pronto. Muy buena tarde. Imagen Radio presentó QTF.